dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, le voy a dar lectura del 1 al 7. Amén. Y dice así, también dice, les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Bendito sea el nombre del Señor. Señor, bendiga en esta tarde la palabra que el Señor nos va a entregar. Y yo creo que para mí, hermanas, ha sido de mucha bendición, porque el Señor sabe en qué condición está nuestra vida espiritual hoy actualmente. El Señor conoce, ¿cierto? Aunque nosotros digamos, no, estoy súper bien, estoy contenta, estoy agradecida. Claro que sí, estamos contentas y agradecidas del Señor porque todavía nos podemos comunicar, ¿cierto? A través de estos medios. Pero aquí usted sabe que Jesucristo siempre hablaba antiguamente, cuando hablaba y les predicaba el Evangelio, les hablaba por parábolas. En San Mateo, en Marcos, en Lucas y en diferentes, todos estos evangelios, el Señor Jesucristo se refería a sus discípulos y a sus seguidores por parábolas, porque era más sencillo para él, aparte de que él, la mayoría de la gente que lo seguía era gente, ¿cierto?, del vulgo que le decían, ¿cierto? Gente necesitada, gente muy pobre, con hambre, ¿cierto?, de escuchar palabra de Dios, alimentarse espiritualmente como lo estamos haciendo nosotros hoy en día, ¿cierto? Hoy en día también hay mucha gente necesitada de la palabra del Señor, aunque usted, hermana, no lo crea, aunque nosotros estamos todos los días, ¿cierto?, escuchando palabra del Señor, pero si usted viera, hermana, y sale un rato, aunque sea en la calle, sobre todo, hay mucha gente que necesita de Dios hoy en día. Entonces, esta parábola que le leí yo en esta tarde es una parábola muy sencilla, muy conocida. Todas la conocemos, muchas veces la hemos predicado quizás, pero el Señor aquí me entregó a mí tres puntos esenciales en esta tarde de los que nosotros tenemos que tener en cuenta y vamos a ver cómo esta viuda, ¿verdad? También dice el versículo 1, también le refirió, dice Jesús, una parábola sobre la necesidad de orar. Es el primer punto que nosotros, la oración. Nosotros sabemos, hermana, que nosotros nos destacamos, las mujeres nos destacamos, sobre todo las dorcas, las hermanas, nos destacamos por la oración, ¿cierto? Por el clamor. Siempre tenemos una necesidad porque llegan de muchas partes, de muchos lados, ahora por el medio de esta plataforma, llegan peticiones de oración a nuestros corazones, a nuestra vida, a nosotras. Siempre tenemos que estar orando. Mire, hoy en día, hermana, la importancia de la oración, lo que nos está hablando el Señor en esta tarde. ¿Cuál es la importancia y la necesidad de la oración? El Señor Jesucristo nos enseña aquí en esta parábola de la necesidad que tenía esa mujer, la viuda, ¿cierto? Una necesidad muy grande para que este hombre, este juez, le hiciera justicia, porque ella estaba quizás pasando por un problema muy grande,
entonces no tenía a quién más acudir y acudió a este juez. Quizá ella no lo conocía como era su genio, su carácter del hombre, un hombre instruido, ¿cierto? Un hombre, un juez. Yo no sé cómo son los jueces porque nunca he estado frente a uno de ellos, pero yo me imagino que son hombres severos, hombres muy, quizás que no les importa nada. Aquí dice la palabra del Señor, había, ¿cierto?, en una ciudad un juez que ni temía a Dios, menos un hombre que no teme a Dios, no siente nada en su vida, en su corazón, no tiene amor para con el prójimo. Entonces esta mujer, hermanas, fue, ¿cierto? Y oró al Señor, una necesidad, dice, una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Eso es lo que el Señor a nosotros nos aconseja en esta tarde. Mire, usted dirá, no, es que yo siempre estoy orando por mi país, por mi familia, estoy orando por mis seres queridos para que nada les pase, pero sin desmayar. Nosotros muchas veces quizás nos afanamos en muchas cosas, en otras cosas, y no vamos a la oración, hermana. Hoy en día es más que nunca que necesitamos orar. Es por eso que esta tarde el Señor nos está hablando a través de su palabra, no porque a mí se me haya antojado predicar y hablar de esta parábola. No, hermana, yo quise cambiar la palabra muchas veces, pero el Señor a mí me llevaba a la misma. Yo creo que Dios conoce mejor que nadie nuestro corazón. Usted sabe que nuestro corazón es engañoso. Nosotros mismos nos engañamos a través de nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga, que Dios nos ayude. Aquí, mire, usted si ve, en el mismo versículo, en el mismo capítulo 17, nos habla acerca de la necesidad, ¿verdad?, de orar. Perdón, me confundí acerca de en Mateo 5, ¿cierto? Nos habla aquí el capítulo 5, versículo 5, acerca de la oración. Y nos enseña, y el mismo Jesucristo le enseña a sus apóstoles, a sus discípulos, a todos a la oración. Aquí, ¿cierto? Le enseñaba una oración que nosotros la conocemos como el Padre Nuestro, ¿verdad? Pero dice aquí, voy a leer el versículo, dice, el versículo 6 del capítulo 5 de Mateo, donde dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa es la forma, una de las formas que tenemos nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, para orar, para interceder ante el Padre Celestial a través de nuestro Salvador Jesucristo, ¿cierto? Que debemos entrar, dice, ahora hermana, usted lo hacemos porque estamos en nuestros hogares encerraditas. Hacemos nuestra oración matutina de la mañana, hacemos la oración del mediodía, hacemos la oración de la tarde, a lo mejor a las 7, o después a lo mejor a las 10, 11 de la noche, antes de acostarnos, hacemos la oración en mi caso mío, yo hablo por mí, porque yo lo hago así. No sé usted cómo lo hará, si lo hace en familia, o lo hace, pero a mí me gusta hacerlo solita, solita el Señor y yo. Entonces, a mí me gusta entrar a mi aposento, siempre lo he hecho así, no porque ahora estoy en mi casa, lo hago, no, siempre lo he hecho así, desde que el mundo es mundo, desde que el Señor me llamó a su Evangelio Santo, siempre he entrado a mi aposento, a mi pieza, a mi lugar de refugio, le digo yo, donde he derramado lágrimas ante la presencia del Señor, me he derramado completamente a Él, y Él ha escuchado mi clamor y mi oración. Entonces esa es la manera, ¿cierto? Es una de las formas, hermanas, de poder orar, de poder llegar a la presencia del Señor, que no nos olvidemos nosotros, ¿cierto? Cómo tenemos que orar. ¿Por qué? Porque dice que Él oirá nuestra oración en los secretos.
¿cierto? En lo secreto, en lo oculto, Dios está oyendo su oración, pero si lo hace, ¿cierto? Confiando que el Señor está escuchando su oración, porque también hay otro ingrediente que nos falta para poder orar. No solamente me voy a referir a la oración en sí acá, sino que también hay dos requisitos más que nos pide el Señor, que más adelante se los voy a pasar, se los voy a entregar. Dice, y tú y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor nos enseña aquí en esta tarde cómo yo debo ir a las plantas del Señor. Cuando estábamos en las Dorcas, cuando íbamos a la casa del Señor, ¿cierto? Íbamos y nos arrodillábamos todas a orar, ¿cierto? Porque estábamos, habíamos más hermanas, pero hoy en día tenemos que hacerlo de esta manera, ¿cierto? Que el Señor nos siga bendiciendo en esta tarde. Entonces, vamos, ¿cierto? Dice que este hombre, versículo 2, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Este hombre, como les decía al comienzo, era un hombre duro, quizá un hombre que no temía, como no tenía temor a Dios, entonces no sabía lo que era el amor hacia su prójimo. Pero sin embargo, hermanas, como esta mujer se fue a las plantas del Señor, pienso yo, fue a clamar a Dios, fue a pedirle al Señor, ¿cierto?, que le hiciera justicia a este juez. Y el Señor oyó su oración, escuchó su ruego. Me imagino yo, era una mujer de edad, a lo mejor ya en edad avanzada o quizá relativamente joven, pero había una necesidad muy grande en ella, una necesidad, es cierto, de que este hombre le hiciera justicia. Como le decía, estaba pasando quizá por algún problema muy grande, por alguna situación muy grande, difícil, que muchas veces a nosotros también nos ha sucedido, muchas veces, ¿cierto? Hemos pasado por situaciones difíciles y dolorosas y hemos tenido que recurrir a las plantas del Señor a pedirle fortaleza, a pedirle ayuda, a pedirle socorro, porque ahí donde el Señor nos escucha nuestro clamor, cuando estamos atribuladas, cuando estamos acongojadas, cuando tenemos angustia, pena, tristeza en nuestras vidas, nos derramamos a la presencia del Señor, ¿no? Sí, pues yo me he derramado, he tenido que llorar lágrimas de sangre, mi hermana, por situaciones muy difíciles que me ha tocado vivir en mi experiencia personal, me ha tocado padecer, me ha tocado vivir muchas veces. Entonces, hermana, esa es la primera prioridad que tenemos que hacer, la primera cosa que tenemos que hacer nosotros, ir a las plantas del Señor con un corazón contrito y humillado, a las plantas de Dios. Usted sabe que el corazón, que el Señor que conoce nuestro corazón, Él sabe en qué condición estoy yo orando, ¿cierto? Nosotros quizá muchas veces no vamos con un corazón contrito y humillado, sino que vamos, nos hincamos y oramos nomás. Ahora, en el otro versículo dice que no tenemos que hacer vanas repeticiones, ¿cierto? Orar por orar. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga en esta tarde, que Dios nos dé la gracia para poder presentarnos delante de la presencia, que hasta para eso tenemos que tener gracia, para que Dios se encuentre, haya gracia también en nosotros, hermanas queridas, que el Señor nos bendiga, que Dios nos ayude. Dice, este varón no temía a Dios ni respetaba a hombre alguno, no respetaba a nadie, era un hombre prepotente seguramente, un hombre altivo, altanero, como hay mucho hoy en día, hermanas, que el Señor tenga misericordia de esa gente. Entonces el verso 3 dice, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Esta mujer siguió insistiendo. Ahí voy al otro punto. Siguió insistiendo. Oró, ¿cierto? Le clamó al Señor, quizás cuántas veces tuvo las plantas, la presencia del Señor orando, clamando, pidiéndole que el Señor tocara ese corazón de ese hombre
Y ahí, ¿cierto? Entonces había también aquella mujer, en aquella ciudad una mujer la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Entonces, ¿qué pasó? Que ella siguió insistiendo, era perseverante en esto. Ahí también es otro punto que nosotros tenemos que, ¿cierto?, aplicar a nuestra oración, ser perseverantes en nuestras peticiones, en nuestro clamor, no cansarnos, hermana. No cansarnos, ¿sabe por qué? Porque Él sabe cuándo va a responder, cuándo va a solucionar nuestro problema y va a responder a nuestra petición y a nuestra oración. Él conoce, ¿cierto?, los tiempos. Nosotros no podemos decir mañana, Señor, quiero que me responda, o pasado, no. Él conoce los tiempos. Él sabe, ¿cierto?, hasta qué punto nosotros podemos soportar. También Él mira a nosotros nuestra paciencia, mira en nosotros nuestra templanza, nuestra forma de, ¿cierto?, de pedir las cosas. Él todo lo está viendo, todo lo está mirando, ¿cierto? Entonces tenemos que ir con mucha humildad ante las plantas del Señor. Y aparte de eso, tenemos que tener fe, hermana. La perseverancia es algo muy importante, la insistencia, el seguir insistiendo, el seguir perseverando. Pero el punto más importante aquí, aparte de eso, también está la fe. ¿Con qué fe usted le está pidiendo al Señor su petición? ¿De qué manera usted se va a presentar a la planta del Señor? Y nuestra fe. Más abajo nos dice, y el que no dice, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, el juez injusto dijo estas palabras, ¿cierto? Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Ve? Entonces, esta viuda siguió insistiendo, siguió tocando la puerta de ese juez para que él le pudiera solucionar su problema, le pudiera, ¿verdad?, escuchar. Aquí yo lo relaciono también, hermanas, con el Señor, con Dios, pero no porque Dios no, porque este varón no hubiese temido a Dios, sino que yo me refiero a que el Señor Jesucristo también quiere de nosotros que seamos perseverantes en el clamor, en la oración, que seamos constantes, hermanas, que no nos quedemos ahí, que ya vamos una vez y ya después me cansé y me aburrí de esta situación, ya no quiero más, no quiero seguir, no quiero caminar, no quiero ir más a la iglesia porque me aburrí, porque no veo solución por ningún lado. Entonces, hermanas, nosotros como hijas del Señor, usted, una mujer adulta, una mujer madura ya en las cosas del Señor, ¿cierto? No debemos de cansarnos, no debemos de desmayar, como dice más abajo. El Señor nos enseña a ser perseverantes en las cosas del Señor. Nos enseña, ¿cierto?, a tener una buena comunión con el Señor, una relación estrecha con el Señor, que el Señor nos bendiga. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Usted cree que Dios no le hace justicia a aquellos que realmente lo necesitan? Yo tengo testimonios maravillosos, hermana, no quiero contarlos ahora porque no me alargaría mucho en realidad, acerca de cómo es la justicia de Dios. Yo conozco cómo Dios actúa, hermana, cuando le hace justicia a sus hijos, a sus hijas. He visto la mano de Dios ponerse en contra de las personas que han querido hacerme el daño. Y yo no he actuado con rencores ni con nada, sino que he ido a las plantas, como esta mujer, he ido a las plantas del Señor y el Señor me ha hecho justicia. Claro que yo no les deseo, nunca les deseé mal a nadie, a ninguno de mis adversarios, pero el Señor toma la justicia, hermana, y es severa.
y es dolorosa y es triste. Así que, hermana, por eso les digo, yo les aconsejo en el nombre del Señor en esta tarde que ustedes cuando tengan algún problema con alguien o con algo, entréguenle a las plantas del Señor todo. Pero no diga, Señor, hazme justicia, no diga, no, dígale, Señor, en tus manos está mi situación. Yo lo dejo en tus manos y tú harás conforme a tu voluntad. Así lo tuve que hacer yo. Y el Señor me respondió y el Señor hizo justicia como Él quiso. Es doloroso, como le digo, a mí me dio mucha pena un caso que tuve que experimentar como jefa de Dorcas años atrás y lo tuve que experimentar en carne propia, porque el daño que me estaban causando era injusto. Entonces, hermana, por eso le digo, para mí ha sido doloroso ver las justicias cuando Dios toma la justicia en su mano. Así que el Señor nos ayude, hermana, a poder estar bien con todas nosotras y con Dios por sobre todas las cosas. Dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Se tardará en responderle? El Señor no se tarda. Somos nosotros que a veces detenemos la bendición, la respuesta, con nuestra incredulidad, con nuestras dudas, porque también a eso se refiere la palabra del Señor en esta tarde, porque más abajo nos dice en su palabra y nos dice muy claro, bendito sea el nombre del Señor, que el Señor vaya sacando de nosotros toda incredulidad, todo espíritu de duda que pueda haber en nuestras vidas. Y ya no estamos en el tiempo, hermana, de decir, ay, por si acaso, voy a orar nomás porque, ay, a ver si el Señor me responde. No, hermana, tenemos que poner en obra y ejecutar ahora más que nunca nuestra fe. Nuestra fe es el tercer punto que Dios, el tercer requisito. Viene la oración, la perseverancia, y ahora el tercer requisito que Dios me ha dado para entregarle a ustedes en la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Dice su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted va, hermana, a orar al Señor, puede estar un día entero, una hora entera orándole al Señor y su fe está débil y está flaqueando, y si hay duda en su oración, Dios no le va a responder esa oración. No, porque no estoy agradando a Dios. Entonces, cuando usted vaya a la oración, hermana, aunque sean 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, lo que usted sienta de hacerlo, hágalo con fe, confiando que el Señor está escuchando su clamor y que confiando, ¿verdad?, que el Señor le va a responder su oración. ¿Qué me dice a mí en Hebreos 11? Vamos a Hebreos 11, la voy a llevar al recorrido en esta tarde. A Hebreos 11, ¿qué me dice a mí su palabra acerca de la fe? Bendito sea el nombre de estos hombres de fe, ¿cierto? Los héroes de la fe también se habla. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bendito sea el nombre del Señor, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Bendito sea el nombre. Por la fe, dice, por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y ahí más adelante, si usted sigue leyendo, ¿cierto? Habla de los hombres de fe, ¿cierto? Que el Señor nos bendiga. Por la palabra, ¿verdad? Fue hecho el universo entero. Solamente por la palabra de Dios, que Dios habló, ¿cierto? E hizo el universo. Bendito sea el nombre del Señor. De modo, dice que de lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Usted sabe que el mundo era oscuridad completa, ¿cierto? Antes de que Dios hiciera a este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice, esta mujer perseveró. Primero oró al Señor, le clamó a Dios, siguió insistiendo, fue perseverante, fue constante en la oración, fue persistente, ¿cierto? Y ahora nos habla más abajo, aquí dice,
¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche y se tardará en responderle? Bendito sea el nombre del Señor, Él conoce los tiempos, como les decía al comienzo. Os digo que pronto les hará justicia. Bendito sea el nombre. Esto es el Señor Jesucristo que le está hablando, ¿verdad?, a través de esta parábola a sus discípulos o a sus seguidores. Dice, es una parábola muy linda que les está enseñando. Dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga, mire qué importante este versículo que a mí me llegó, hermana, me hizo pensar y me hizo meditar mucho. Dice, mire qué importante, dice, hallará fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre. Hoy día estamos, hermanas, pasando tiempos difíciles. Ustedes todos sabemos la situación que estamos viviendo tiempos ya de los tiempos peligrosos que dice la palabra del Señor. Y se están cumpliendo, hermana, al pie de la letra. ¿Cómo entonces, hermana, vamos a dudar de la palabra del Señor? ¿Cómo entonces yo voy a dudar de lo que Dios a mí me está hablando en esta tarde? ¿Cómo voy a dudar yo de lo que está ocurriendo si es el cumplimiento de la palabra del Señor, hermana? Dios tenga misericordia de nosotros. Si nuestra fe está flaqueando, si nuestra fe está decayendo, es tiempo de que ya se levante espiritualmente y que reprenda esa flojera espiritual que hay en su corazón y en su vida. Que Dios tenga misericordia de todas nosotras, hermanas. Si no es bueno, ya en este tiempo ya no es tiempo, como les decía a la predicación anterior, que ya no es tiempo de estar con un pie afuera y el otro adentro. Hoy es tiempo que estemos todas tomadas firmes de la mano del Señor. O sea, que Él nos tome de su mano, porque, hermana, nosotros somos débiles. Siempre estamos, como vivimos dentro de este cuerpo carnal aún, no nos debilitamos espiritualmente, caímos espiritualmente, nos vamos enfriando. Hoy en día hay muchas iglesias que ya no, porque no se están reuniendo, ya no se contactan ni siquiera por este medio. Entonces, ¿usted cree que esa iglesia están espiritualmente fervientes en el espíritu? Que Dios tenga misericordia, hermana, que cuando venga el Hijo del Hombre, como dice aquí, hallará fe en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor, que Dios nos ayude, porque necesitamos hoy más que nunca que nuestra fe sea aumentada, como le dijeron aquí los discípulos en el capítulo 17. Bendito sea el nombre. En ese entonces ya los discípulos aún no había fe en ellos, no tenían fe a pesar de que estaba nuestro Salvador Jesucristo con ellos. Imagínense. Entonces, mire, qué bonito lo que me dice aquí el Señor en el versículo 6. Dice, mi pastora sabe de lo que voy a hablarle, porque ella mostraba el granito mostaza. Dice, entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decirle a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecerá. Bendito sea el nombre. El grano de mostaza, usted sabe de qué tamaño es. Mi pastora lo sabe perfectamente porque ella lo conoce. Yo no lo conozco porque ella no me ha entregado ninguno todavía. Ningún granito, pero me imagino de qué tamaño. Es muy pequeñito, como no sé si usted ve la cabecita del alfiler, del más pequeño alfiler, así más o menos, ve mi pastora, ¿verdad? Es la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, estos varones que hicieron que Dios les aumentara la fe, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si su fe, hermana, es tan pequeñito como un grano de mostaza, el Señor se la va aumentando cada día más a través de todas las situaciones y de todas las cosas que nosotros vivimos, porque son experiencias vividas. La palabra del Señor es algo vivo. A través de su palabra nosotros estamos viendo testimonios maravillosos, hombres antiguos del Antiguo Testamento que le creyeron al Señor, obedecieron a su palabra porque le creyeron al Señor, le creyeron que iba a venir tal cosa en tal época, ¿verdad? Y estas profecías que están en el Nuevo Testamento, también Jesucristo las dijo, ¿verdad? Entonces, nosotros lo único que tenemos que hacer ahora, hermana, es creerle al Señor.
No creer por creer, yo no, si yo creo que hay un Dios, yo creo que existe Dios, pero, hay un pero nosotros, hermana, nosotros no debemos decir eso. Yo creo fervientemente y fehacientemente que Dios está en mí. Esa es mi fe. Es la fe que usted tiene que tener, que Dios está dentro de mí, en mi corazón, y que vive y mora conmigo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque como les decía al comienzo, sin fe es imposible, hermana. Escuche bien esto y entiéndalo. Para la hermanita nueva, que a lo mejor está escuchando, si hay alguna almita nueva, el Señor le dice que usted tiene que tener fe en esta tarde. Tiene que saber, ¿cierto? Pedirle al Señor a través de la oración, a través de nuestro Salvador Jesucristo, el primer requisito que el Señor nos pide en esta tarde. El segundo requisito viene, ¿cierto? La perseverancia, no cansarse, no agotarse, no desmayar. Hermanas queridas, yo lo digo por testimonio propio, porque como les decía, yo estuve muchos años orando por una petición muy grande ante la presencia del Señor y ahora estoy contenta y agradecida porque Dios oyó mi clamor, porque no desmayé, no me cansé, no me aburrí, aunque a veces me dieron ganas, hermanas, sola de tirar la toalla y mandar toda la chuña, pero aquí estoy, hermanas queridas, aquí estoy. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo, hermanas, no agradecer a este Dios maravilloso? Si Él, cuando nosotros vamos a sus plantas, hermanas, y Él escucha, Él conoce, ¿sabe usted que Dios ama a la mujer? ¿Lo sabía? Yo sí, yo lo siento, porque Él no es que yo me crea no, porque Dios no tiene hijos ni hijas regalonas, tiene hijos solamente, pero es que Dios siempre ha escuchado mi clamor. Por eso, hermana querida, yo lo digo con veracidad, con verdad, que Cristo es el único camino al Padre, no hay otro. Dice, yo me presento, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y a través de mí solamente pueden llegar a mi Padre. Bendito el Padre nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanas queridas, si nosotros no tenemos fe como este granito de mostaza, no vamos a poder alcanzar lo que nosotros queremos, ¿cierto? Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Su palabra me ha sido para mí muy bendecida. El Señor me bendijo a través de esta palabra. El propósito de las parábolas que nuestro Salvador Jesucristo enseñaba era para hacerles entender a ellos de una forma sencilla, de una forma que todos pudieran entender. Y entonces esos son los propósitos de las parábolas, mis hermanas, para que todas pudiéramos entender lo que el Señor aquí les hablaba a sus discípulos y ahora nos está hablando a nosotros, porque también nosotros somos discípulas del Señor. Bendito, usted no se siente menos, siéntase contenta, siéntase gozosa, porque es una sierva del Señor, una hija de Dios, una mujer, ¿cierto?, de oración, ¿verdad? Digan amén. Amén. Una mujer de oración, una mujer que el Señor escucha, ¿cierto? Una mujer que Dios las tiene al frente, ¿cierto? ¿Para qué? Porque somos guerreras, nos dice el Señor. Hay una alabanza muy hermosa que me gusta a mí, entonces, que tenemos que luchar, ¿cierto? Sin desmayar, seguir adelante, hermanas queridas, porque eso es lo que nos pide el Señor en esta tarde. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Podría seguir hablando quizás toda la tarde, pero como el tiempo es corto, hermanas queridas, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que tenemos que tener fe, ¿cierto? Como un granito de mostaza. Y el granito de mostaza, usted sabe que también a través del tiempo, como les decía, se va haciendo más grande, se va haciendo, porque ese granito usted lo siembra en la tierra, ¿cierto? Y se hace un árbol, y se hace un arbusto. Entonces ese granito se va multiplicando. Así también en nuestra fe. Nuestra fe tiene que irse multiplicando cada día, no ir disminuyendo, sino que a lo contrario, a medida de que usted va orando al Señor y el Señor le va aumentando su fe,
y a medida que Dios le va respondiendo su clamor, el Señor también le va alimentando más esa fe hacia Dios y hacia nuestro Salvador Jesucristo. Que el Señor nos bendiga. Doy gracias al Señor en esta tarde por esta maravillosa palabra que el Señor nos ha entregado. Hermanas queridas, y no desmayemos. Dios las bendiga. Amén.